Te dicen que debes perdonar, siempre, para encontrar la paz interior, para dejar ir, para ser buena persona. Suena tan fácil, tan deseable, pero ¿y si este consejo, por muy bien intencionado que sea, a veces no solo es erróneo, sino incluso perjudicial para tu psique? ¿Y si hay situaciones, personas, actos en los que el perdón no es el camino hacia la curación, sino una forma de traición a ti mismo, una negación de tu verdad más profunda? ¿Y si el gran psicólogo Carl Gustav Jung nos dejó indicios de que la verdadera salud mental a veces requiere negarse a perdonar, aunque duela infinitamente? No perdones a esas personas cuando hagan ciertas cosas, no por odio, sino por un profundo respeto hacia tu propia alma y el camino pedregoso, pero necesario, hacia la plenitud. Sigue leyendo, porque ahora vamos a profundizar en una perspectiva del perdón que puede que te sorprenda, pero que, en última instancia, podría liberarte. Vivimos en una cultura que a menudo glorifica el perdón. Desde los mandamientos religiosos hasta los gurús de la autoayuda, se nos inculca que aferrarnos al rencor es lo que más nos perjudica, que el perdón es la clave para liberarnos del pasado. Y sí, hay una profunda verdad en ello. La ira, el odio y el deseo de venganza no resueltos pueden envenenarnos por dentro y mantenernos atrapados en el pasado. El perdón puede ser un acto increíblemente poderoso de autocuración, un desprendimiento de las cadenas que nos atan. Puede crear espacio para la paz, para nuevos comienzos, para un corazón más ligero. Vemos historias inspiradoras de personas que han perdonado lo inimaginable y, al hacerlo, han experimentado una profunda transformación. Esto es innegable y admirable, pero, y este es un pero importante que a menudo se pasa por alto, esta narrativa es incompleta. Ignora las complejas profundidades de la psique humana y las condiciones en las que el perdón es realmente sanador y cuándo puede convertirse en una nueva herida. Aquí entra en juego la sabiduría de Carl Jung. Jung no era un simple maestro de moral, era un explorador del alma en toda su complejidad, con sus alturas luminosas y sus profundidades oscuras. Para él, el objetivo supremo de la vida psíquica no era simplemente la felicidad o la paz a cualquier precio, sino la individuación, el proceso, a menudo doloroso, que dura toda la vida y que consiste en convertirnos en el individuo único y completo que estamos destinados a ser por naturaleza. Se trata de reconocer, aceptar e integrar todas las partes de nosotros mismos, las conscientes y las inconscientes, las agradables y las desagradables, la luz y la sombra. Y cada decisión de la vida, incluida la decisión de perdonar o no perdonar, debe considerarse a la luz de este objetivo superior. ¿Sirve a mi individuación, a mi plenitud, o la impide? Desde esta perspectiva, el perdón incondicional y precipitado no siempre es un signo de fortaleza o madurez espiritual. A veces, puede ser un signo de debilidad, de miedo al conflicto, de negación de la dolorosa verdad de una situación o de una identificación inconsciente con el papel de víctima. Puede impedirnos establecer los límites necesarios, reconocer nuestro propio valor y aprender las lecciones que una experiencia dolorosa quiere enseñarnos. Jung nos exhortaría a mirar con atención. Perdonamos desde la fuerza de nuestro verdadero yo, el centro de nuestra integridad, que también conoce la oscuridad y la ha integrado, o perdonamos desde el ego débil y adaptado, que solo busca la armonía exterior e ignora la verdad interior. Perdonamos porque hemos aprendido la lección y hemos integrado la herida, o porque tememos el dolor y la confrontación. Para comprender cuándo el no perdón puede ser psicológicamente necesario desde el punto de vista de Jung, debemos examinar más a fondo algunos de sus conceptos clave. Como ya se ha mencionado, está la individuación. Todo lo que fomenta este proceso de autoconstrucción es psicológicamente saludable. Todo lo que lo bloquea
como aferrarse a ilusiones, negar tus propios sentimientos o traspasar tus propios límites por falsa complacencia, es insalubre. Luego está la sombra. La sombra es la parte de nuestra psique que contiene todo lo que rechazamos de nosotros mismos, lo que no queremos admitir, lo que no encaja en nuestra imagen idealizada de nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras agresiones, nuestra codicia, nuestras debilidades, pero también nuestro potencial no vivido. La sombra no solo existe en nosotros, sino también en los demás y en el colectivo. Una tarea decisiva de la individuación es la confrontación con la propia sombra y su integración. Si perdonamos precipitadamente a alguien que nos ha herido profundamente, especialmente si no reconoce o no cambia su comportamiento sombrío, corremos dos riesgos. Ignoramos o negamos la sombra del otro y tal vez incluso le permitimos seguir actuando de forma destructiva. E ignoramos o reprimimos nuestra propia sombra, por ejemplo, nuestra ira justificada o nuestro dolor, que en realidad quiere darnos información importante sobre la herida y nuestros límites. Desde el punto de vista de Jung, el verdadero perdón a menudo solo puede producirse después de que la sombra, en el agresor y en la víctima, haya sido reconocida y, al menos en parte, integrada. Otro concepto importante es la integridad psíquica. Nuestra psique necesita límites saludables para funcionar y crecer. Las heridas repetidas o graves pueden romper estos límites y dañar nuestra estructura interna. A veces, no perdonar es un acto necesario para restablecer estos límites y proteger nuestra integridad psíquica. Es una señal para nosotros mismos y para el mundo. Hasta aquí y no más allá. Esta herida fue real y no voy a fingir que no lo fue. Al fin y al cabo, Jung no veía en el sufrimiento solo algo negativo que había que eliminar lo antes posible. Se dio cuenta de que el sufrimiento es a menudo una parte inevitable de la vida y un poderoso catalizador para el crecimiento psíquico y la toma de conciencia. El sufrimiento profundo puede obligarnos a enfrentarnos a cuestiones existenciales, a replantearnos nuestros valores, a desarrollar nuevas fortalezas y, en última instancia, a alcanzar un nivel más profundo de nosotros mismos. Si simplemente tapamos una herida profunda con un perdón precipitado, es posible que nos privemos de la oportunidad de encontrar el significado más profundo y el poder transformador de esa experiencia. A veces, tenemos que soportar el dolor de no perdonar durante un tiempo para honrar la verdad completa de la situación y aprender las lecciones que la vida quiere enseñarnos. Con esta caja de herramientas junguiana, ahora podemos identificar situaciones concretas en las que decir no al perdón no solo es comprensible, sino psicológicamente necesario para nuestra individuación. Recuerda que no se trata de reglas rígidas, sino de una profunda y honesta conexión con tu propia verdad. La primera y quizás más obvia situación es el abuso continuo o las lesiones graves repetidas sin un arrepentimiento genuino o un cambio de comportamiento por parte del agresor. Imagina que alguien te manipula emocionalmente una y otra vez, te engaña de forma crónica, abusa sistemáticamente de tu confianza o ejerce violencia física o verbal. Si esta persona no muestra un arrepentimiento sincero, no asume ninguna responsabilidad y, sobre todo, no cambia radicalmente su comportamiento, el perdón en este contexto no solo sería ingenuo, sino autodestructivo. Sería como decirle a alguien que te pega una y otra vez, no pasa nada, sigue adelante. Con ello, validarías el comportamiento sombrío de la otra persona y pondrías en peligro tu propia seguridad psicológica y, a menudo, también física. Tu ira, tu dolor, tu sentimiento de traición son señales importantes de tu psique que te dicen: peligro, se ha traspasado el límite, protégete. Ignorar estas señales y perdonar, porque hay que perdonar, sería un acto de negación de ti mismo y obstaculizaría enormemente tu individualización.
significaría cerrar los ojos a la realidad y abandonarte a ti mismo. En tales casos, no perdonar es a menudo el primer paso necesario para establecer límites claros, liberarte de la dinámica destructiva y restaurar tu integridad psíquica. No se trata de odiar al otro, sino de amarte y protegerte a ti mismo. Solo cuando el daño cesa y se vislumbra un cambio real en el agresor, puede surgir el espacio para un proceso de perdón, pero incluso entonces no está garantizado ni es obligatorio. Una segunda situación muy relacionada es la negación de la realidad por parte del agresor, a menudo en forma de gaslighting. El gaslighting es una forma especialmente pérfida de manipulación en la que el agresor intenta socavar sistemáticamente tu percepción de la realidad. Niega que el incidente haya tenido lugar, te lo estás imaginando, tergiversa los hechos, fue completamente diferente, te acusa de ser demasiado sensible, estás exagerando, o incluso te culpa, tú me provocaste. Si intentas perdonar en tales circunstancias, tal vez para poner fin al conflicto o salvar la relación, te obligas a traicionar tu propia percepción, tus propios sentimientos y tus propios recuerdos. Aceptas una mentira como verdad para comprar una paz superficial. Esto es extremadamente perjudicial desde el punto de vista psicológico. Conduce a la disonancia cognitiva, a la duda, a la sensación de estar volviéndose loco. Socava tu confianza en tu propio juicio y, por lo tanto, tu estabilidad mental. Jung diría que sacrificas la verdad de tu ser en el altar de una paz falsa que busca el ego. En tales casos, no perdonar es un acto de autoafirmación y de fidelidad a tu propia realidad. Significa decir, sé lo que he vivido, sé lo que es verdad para mí, y no voy a fingir que es diferente solo para que te sientas mejor o para que tengamos paz. Aferrarte a tu verdad, incluso si eso significa no perdonar, es crucial para integrar la experiencia y mantener tu integridad psíquica. El perdón solo puede ser una opción cuando se reconoce la verdad. En tercer lugar, hay heridas tan profundas que se sienten como una herida en el alma o una traición a tus valores más profundos. Pueden ser acontecimientos traumáticos, una traición existencial por parte de una persona cercana, o actos que violan fundamentalmente tu sentido de la justicia o tus convicciones morales. En tales casos, pedir perdón puede parecer una banalización de la experiencia, un menosprecio de la profundidad del dolor y del significado del incidente. Puede parecer que para perdonar tienes que traicionar una parte de ti mismo, tus valores, tu alma. Jung entendería que esas heridas necesitan tiempo para sanar y que el proceso de curación no siempre tiene que conducir al perdón. A veces, la curación consiste en reconocer la gravedad de la herida, permitir el dolor y la ira que provoca, y aprender a vivir con el hecho de que ha ocurrido algo imperdonable desde tu punto de vista actual. Esto no significa quedarse estancado en la amargura. Significa honrar la realidad de la herida e integrarla en tu historia vital sin edulcorarla. Encontrar una forma de aceptación puede ser un proceso largo. Aceptar que sucedió, aceptar que las personas son capaces de cometer tales actos, aceptar que el mundo no siempre es justo. Esta aceptación no es lo mismo que el perdón. Puede conducir a la paz interior sin excusar al agresor ni minimizar el acto. A veces, reconocer lo imperdonable es la única manera de preservar la profundidad de tu alma y el significado de tus valores. Un cuarto peligro reside en el perdón precipitado y superficial, que a menudo sirve para eludir el doloroso proceso de afrontar la herida. Cuando alguien nos hace daño, a menudo se desencadena una cascada de emociones difíciles: ira, tristeza, dolor, miedo, tal vez incluso vergüenza o culpa. Estos sentimientos son desagradables y es humano querer evitarlos. El perdón puede parecer entonces una salida rápida, una tirita que se pone sobre la herida para no tener que mirarla. Rápidamente decimos, te perdono,
quizás incluso a nosotros mismos, para poner fin al torbellino interior. Pero desde el punto de vista de Jung, esto es un bypass psicológico. Se salta la fase necesaria de confrontación con el dolor y la sombra que ha activado la herida. La ira, por ejemplo, que a menudo se considera negativa, es una energía importante y vital desde el punto de vista de Jung. Nos muestra dónde se han traspasado nuestros límites, moviliza la fuerza para la autoafirmación y el cambio. Si reprimimos la ira para perdonar rápidamente, nos aislamos de esta fuerza y dejamos que la herida siga latente en nuestro sistema sin resolver. Lo mismo ocurre con el dolor por la pérdida, de confianza, de seguridad, de una ilusión. Hay que vivirlo y llorarlo para que pueda curarse. El verdadero perdón solo puede llegar al final de ese proceso de elaboración, no al principio. Es el resultado de haber sentido el dolor, haber aprendido las lecciones y haber integrado la experiencia. El perdón precipitado, por el contrario, es a menudo solo una defensa, una forma de negación que impide la verdadera curación y puede hacer que la herida se reabra más tarde de otra manera. En quinto lugar, el perdón también puede utilizarse indebidamente como medio para mantener una fachada o una personalidad falsas, lo que conduce a una profunda alienación. Nuestra sociedad, ciertas comunidades religiosas o incluso nuestra propia familia pueden ejercer una enorme presión para que perdones. A veces, no perdonar se considera un signo de debilidad o inmadurez. Para escapar de esta presión, para mantener la imagen de persona buena, espiritual o fuerte, la persona, como diría Jung, algunas personas se obligan a perdonar, aunque por dentro sigan llenas de rencor, dolor o resistencia. Dicen las palabras adecuadas, tal vez incluso muestran una disposición a la reconciliación, pero su interior está en tumulto. Esto crea una profunda grieta en la psique, una división entre el comportamiento consciente y los sentimientos inconscientes. Este estado de inautenticidad es profundamente insalubre. Consume una enorme energía psíquica para mantener la fachada y a menudo conduce a un resentimiento subliminal, a un comportamiento pasivo-agresivo o incluso a síntomas psicosomáticos. El ego intenta mantener el control y cumplir con las expectativas sociales, pero el yo, el núcleo de la verdad, es traicionado. El verdadero perdón nunca puede ser forzado, ni desde fuera ni desde dentro. Debe surgir orgánicamente de un proceso de sanación e integración internas. Si el perdón es solo una máscara para cumplir con las expectativas de los demás o para proteger la imagen idealizada que tienes de ti mismo, entonces no es una virtud, sino un obstáculo en el camino hacia la individuación. En tales casos, es más honesto y, en última instancia, más saludable admitir que, todavía, no puedes perdonar y afrontar tus verdaderos sentimientos. Por último, hay situaciones, especialmente en el contexto de graves injusticias, delitos o violencia sistémica, en las que un énfasis excesivo en el perdón personal puede eclipsar la necesidad de justicia y consecuencias. Por ejemplo, si alguien es víctima de un delito, el perdón personal puede formar parte del proceso de sanación en algún momento, pero no debe impedir que el autor rinda cuentas o que se ignoren las estructuras sociales que han permitido el delito. Jung también hablaba de la sombra colectiva, las fuerzas oscuras y destructivas que actúan en las sociedades y las instituciones. A veces, abordar esta sombra colectiva requiere nombrar claramente la injusticia y exigir consecuencias para evitar más víctimas e impulsar cambios curativos. Una actitud que se basa únicamente en el perdón individual y descuida la necesidad de justicia y cambio estructural puede contribuir involuntariamente a perpetuar patrones destructivos. Se trata de encontrar un equilibrio. La sanación psíquica personal es importante, pero no debe hacerse a costa de la verdad o de la responsabilidad hacia la comunidad. A veces,
El acto valiente de levantarse, dar testimonio y exigir justicia, aunque sea doloroso y no implique el perdón personal, es una contribución importante a la sanación de la sombra colectiva. Entonces, desde esta perspectiva psicológica profunda, ¿qué significa concretamente no perdonar? Es fundamental comprender que esto no significa automáticamente regodearse en el odio, el rencor o los pensamientos de venganza. Esas serían también emociones destructivas que nos atan al pasado y al agresor y dañan nuestra propia alma. El odio y la venganza son a menudo expresiones de la sombra no integrada. No perdonar, en el sentido de Jung, es algo más sutil, más consciente. Puede significar reconocer la verdad, dejas de minimizar o negar la ofensa, reconoces la realidad de lo que ha sucedido y la profundidad del dolor que ha causado. Te mantienes firme en tu percepción, establecer límites, tomas decisiones conscientes para protegerte de más daños por parte de la misma persona o de situaciones similares. Esto puede significar romper el contacto, establecer reglas claras para la interacción o evitar ciertos temas. Es un acto de autocuidado y autorrespeto. Rechazar la reconciliación. Decides conscientemente no volver a la relación anterior ni dar tu confianza hasta que se produzca un cambio fundamental o una reparación. La reconciliación es diferente del perdón y a menudo requiere la participación de ambas partes.